Y vamos a continuar un poco sobre lo que es diseño de personaje. El diseño de personaje es importante porque dependiendo de su fisionomía nos va a decir cómo es el personaje y su psicología. También mucho tiene que ver con a qué tipo de público te diriges. Porque si haces un monigote como este, estás dirigiéndote a un público más infantil. Si haces un monigote como estos, estás dirigiendo a alguien muchísimo más maduro y más grande. Dependiendo de la estética de tu personaje, va a ser la persona que lea tu historia. Entonces, debes de tomar muy en cuenta este punto para cuando quieras diseñar un personaje y que le llegue a tu audiencia adecuada. Aunque hay algunos géneros que pueden romper esta norma, como por ejemplo podrían ser lo que es el cartoon, porque incluso hay caricaturas bien locas que dependiendo de la edad de tu personaje también es la edad de la audiencia a quien va dirigido. ¿No te has fijado que por ejemplo las caricaturas que tienen personajes infantiles de protagonista la ven los niños? Las caricaturas que tienen algunos jóvenes la ven los jóvenes, y entonces va a ir variando el rango de edad según la edad del protagonista. ¿Por qué pasará esto? Bueno, ya se los he dicho antes, por la empatía. Tenemos que hacer que nuestro público se conecte con nuestro personaje para que le interese qué está pasando, porque el ser humano siempre se proyecta. Entonces es importante que sepas este pequeño dato. Ahora vamos a hablar acerca de cómo presentar a un personaje. Por ejemplo, cuando ustedes hacen la ficha del personaje, la que vimos la clase pasada que describe cómo es básicamente su personalidad, también tenemos una ficha de personaje que es básicamente su fisionomía, que es la que vamos a ver hoy. Por ejemplo, tenemos que hay que presentar mínimo 3 vistas. Vista de frente, vista de perfil y vista de espalda. Vista de frente, vista de perfil y vista de espalda. Esto es para que uno pueda ver todo el personaje a su alrededor. Pueden ser también, aparte de la vista de perfil, poner la otra vista de perfil, dependiendo de su personaje, si su personaje es diferente en ambas vistas. Por ejemplo, yo tengo un arete, pero del otro lado no tengo arete. En este caso, si alguien me diseñase a mí, tendría que poner que de un lado tengo arete, pero del otro lado no cuento con uno. Además, si la ropa, por ejemplo, también es diferente en cada parte porque no tiene simetría. Por ejemplo, mi pantalón está roto de un lado y también está roto del otro, pero en ambos está de diferente diseño. Entonces yo necesitaría hacer este tipo de vista para cuando alguien más me ayude a dibujar pueda tenerlo en cuenta. Asimismo, si a mí se me llega a olvidar, yo tenga ese detalle. Recuerden, ustedes son Dios, ustedes son los que lo van a manipular. Por eso es muy importante la ficha del personaje. Además de poner estas 3 vistas como mínimo o 4, si es diferente como yo, vamos a tener que jugar también con algunas otras vistas de nuestro personaje. Hay quienes deciden hacer la de 3/4, así, porque te permite ver un poquito de cómo se vería de frente, pero al mismo tiempo cómo se vería de perfil sin que esté totalmente de uno y otro lado. Esto genera un cierto volumen en el personaje, lo cual lo vuelve bastante atractivo, ya sea que sea 3/4. También dibujar la vista lateral, aunque esa se hace de espaldas, no sé por qué no lo hice. No es lo único que se tiene que ver. También tienen que hacer un estudio de gestos, no me van a dejar mentir. Ustedes también saben que cuentan con ciertas gesticulaciones que hacemos de forma natural y cada una tiende a representar a la persona en turno. Por ejemplo, estoy segura que ustedes saben que si su hermanito o su mamá les está mintiendo, pueden notarlo en el rostro, saben cuando tienen caras de mentira, o saben cuando alguien le ha hecho una broma porque tiene cierta risita, o porque tiene una cara, una expresión rara, ¿no? O saben cuando alguien está ocultando algo por el tipo de rostro que tienen. Saben cuando alguien está muy enojado, o cuando alguien está medianamente enojado, o cuando alguien está enojado y no lo quiere reconocer y dice, no me pasa nada, no. Entonces, esto es conocer los gestos del personaje, tiene los suyos. Para que nuestro personaje tenga una mejor integridad, necesitamos conocer los gestos del personaje y al menos mínimo hay algunos sentimientos muy básicos que tienes que dibujarle de ley, de cajón siempre a tus personajes. Y este va a ser el reto, sí. Son, por ejemplo, la ira, la tristeza, el desprecio, el asco, la alegría, la sorpresa, el miedo. Bueno, estos son de los más básicos. Sin embargo, también pueden ponerle muchísimo más si quieren tener otros en sus personajes, como el amor, cuando está enamorado, la ilusión, o lo que ustedes quieran ponerle. Eso ya dependerá de ustedes. Si se habrán fijado, no solamente la cara tiene expresiones, sino que también con el cuerpo podemos transmitir. En artes, por ejemplo, a veces nos retaban a que el personaje diga algo con su cuerpo sin utilizar el rostro. Entonces, sin mostrar la cara, tenemos que mostrar que nuestro personaje está triste, o está enojado, o está eufórico.
dependiendo del comportamiento del cuerpo. También eso es muy básico para la animación. Así que no solamente se trata de cara, sino que también se trata del cuerpo. Dato curioso. ¿Sabías que mucho de lo que son las emociones se pueden transmitir más que nada con las cejas? Por ejemplo, si yo pongo estos ojos aquí y les cambio las cejas, los ojos no han cambiado, pero puedo ponerle cejas molestas, cejas alegres, cejas sorprendidas, etc. Entonces, si se fijan, tenemos mucha expresividad en las cejas. Yo por eso no me las depilo. Hasta ahora llevamos lo que es la ficha de personaje en su fisionomía, que sería frente, perfil y de espalda como mínimo. Además, debemos de considerar su estudio de gestos y otras pautas que debemos de respetar son su paleta cromática, es decir, vas a guardar cuál es la selección de colores que utilizas. Si son tal tipo de plumón, si es una paleta digital, el código del color, etc. Esto es importante para que tu personaje no cambie sus colores dependiendo de cuando lo estás trabajando. Y también, por si se te gasta el color, puedes conseguir otro que sea idéntico. Asimismo, también tienes que considerar si tu personaje va a ir creciendo su evolución o bien si tu personaje tiene una metamorfosis diferente, como en el caso de Goku Saiyajin o Goku Fase 5, por ejemplo. Estos son datos que debes de considerar también, así como cambios de atuendo dependiendo de si tu personaje cambia su apariencia. Son claves y son básicos para que tú puedas controlar muchísimo mejor tu personaje. Recuerda, es importante que hagas el estudio del personaje, de tu protagonista, tu secundario, tu antagonista, y si tus personajes ambientales o extras son importantes, también hacerles una ficha, ¿por qué no? Aunque si ellos realmente no te importan, pues no pasa nada. Akira Toriyama, por ejemplo, tiene un compendio de cada uno de sus personajes que habita en su ciudad, porque son los mismos que recicla y para él pues cada uno tiene una vida, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos que ustedes pueden seguir para cuando realicen su diseño de personaje. Ahora me imagino que ya saben cuál es el reto. Así es, el reto es que ustedes realicen la ficha de sus personajes, al menos dos, el protagonista y el antagonista, para que yo vea el diseño del personaje. Tiene que ser de frente, de perfil y de espalda. Voy a dejar por allá una plantilla que pueden reciclar para poder realizar su estudio del personaje, y también me van a anexar los gestos del personaje, al menos 6 gestos del personaje. Con esto vamos a concluir lo que es el bloque del diseño de figura humana. En realidad hay muchísimo más conocimiento que podríamos aportar, pero por el momento no lo vamos a ver porque eso es un curso breve. En la siguiente clase nos vamos a sumergir en lo que es la narrativa visual. Nos estamos viendo para la siguiente clase. Nos vemos.